SUVs del segmento B. ¿Qué coches son? Pues hasta hace unos años era muy fácil clasificarlos, básicamente todo caminos en torno a los 4 metros de longitud. Ahora la cosa ya cambia un poco, porque siguen habiendo SUVs B de 4 metros, pero también los hay de 4,3 y hasta 4,4 metros de longitud. Incluso los SUV compactos del segmento C ya se van más allá de los 4,5 metros, vamos, que todo crece. Esta diversidad la hemos querido plasmar en esta prueba con 5 SUVs del segmento B, muy distintos entre ellos, tanto por tamaño como por motorizaciones. Y antes de que bajéis abajo en los comentarios y nos digáis que si falta la Arona, que si falta el Duster, que si falta el MGZS, somos los que somos, y esto es lo que hemos podido conseguir. Os los presentamos. Empiezo yo con uno de los grandes, el nuevo Peugeot 2008, que acaba de incorporar las versiones microhíbridas a su gama de motores, y lo tenemos así, con una microhíbrida de 136 caballos y etiqueta Eco y acabado GT, así de chulo. Otro que ha estrenado en mecánica es el Toyota Yaris Cross, cuyo sistema híbrido convencional ha subido hasta los 130 caballos de potencia para ganar un puntito de dinamismo sin sacrificar su eficiencia. Pero en este caso no se trata del modelo tope de gama, sino de uno intermedio, apellidado concretamente como Style. Por aquí tenemos un Fiat 600 recién llegado al mercado. Nos ha costado conseguirlo, de hecho nos hemos tenido que conformar con la versión de 100 caballos en lugar de la de 136, que es la que realmente queríamos. Eso sí, tenemos etiqueta Eco y acabado la prima. Luego Juan Carlos os contará la prima de quién. El cuarto que os proponemos es el Skoda Kamiq, un modelo que no tiene ningún tipo de electrificación en sus mecánicas, por lo tanto siempre es etiqueta C, pero también es uno de los modelos con una relación precio-equipamiento que creemos que es de las mejores del mercado. Lo tenemos con el motor 1,5 litros gasolina con 150 caballos y en su acabado deportivo Monte Carlo. Y como somos 4 y tenemos 5 coches, pues os presento al quinto integrante yo también. En este caso es el Renault Captur con su mecánica híbrida de 145 caballos. Un modelo que ha llegado este año 2024 con mejoras estéticas, de equipamiento y de puesta a punto del chasis. Lo tenemos en acabado Esprit Alpine. Total, que ya estamos todos, habéis apagado la luz, habéis cerrado el gas, pues venga, al lío. Empezaremos por los precios de una forma rápida para no hacerlo muy largo. Precios de sus respectivos configuradores. Veamos. El Skoda Kamiq, en su nivel de acceso, por motor y equipamiento, empieza en 26.300 euros. La versión que probamos, con el motor gasolina de 150 caballos, cambio automático y acabado Monte Carlo, arranca en 32.000. Si añadimos las llantas de 18 pulgadas, el color naranja, varios paquetes de equipamiento con elementos como el cuadro digital o el navegador, la rueda de repuesto o mejoras en sistemas de asistencia a la conducción, al final la unidad que os presentamos se va hasta los 37.000 euros. Puedes llevarte un Peugeot 2008 desde 25.990 euros con acabado Style y motor gasolina de 100 caballos. Con motor híbrido de 136 y acabado GT, el más completo, se va hasta los 31.440. Y si le añadimos la pintura roja Elixir, las llantas de 18 pulgadas, los asientos de alcántara calefactados y el techo panorámico, que es lo que lleva esta unidad, sube hasta los 34.760 euros. El Toyota Yaris Cross empieza su oferta en 26.450 euros. El acabado Style, el intermedio, arranca en 27.950, al que hay que añadir las llantas de 18 pulgadas opcionales y el color rojo emoción. En total, 31.285 euros para este Yaris Cross, tal como lo veis. Fiat, por su parte, oferta el 600 Hybrid a partir de 25.300 euros en su acabado inicial 600, muy original. La versión más equipada, la prima, con el motor microhíbrido de 100 caballos, se factura a 30.300 euros. Y si añadimos la pintura tierra, único extra de esta unidad, su precio es de 31.000 euros. Y el Renault Captur empieza su gama en 21.700 euros con acabado base Evolution y motor gasolina de 90 caballos. La variante Esprit Alpine, con motor híbrido de 145 caballos, es la más cara, la cual empieza en 32.800 euros. A esta hay que añadir la pintura bicolor azul rayo con techo negro, el paquete de seguridad, el sistema de audio Harman Kardon o el techo panorámico, todo ello por 36.200 euros para tener un Captur como este.
Lo que os contaba Néstor al principio del vídeo, aquí lo podéis ver de una forma muy clara. Tenemos por un lado dos subs del segmento B pequeñito, el Toyota Yaris y el Fiat 600, y tres subs del segmento grande, el Renault Captur, el Skoda Kamiq y el Peugeot 2008. Toyota Yaris Cross y Fiat 600 son los más contenidos, con 4,18 metros de longitud. Skoda Kamiq y Renault Captur se van más allá de los 4,2 metros de largo, y el Peugeot 2008 es el más largo, llegando a los 4,3 metros. Medidas prácticamente de un sub-C de hace unos años. En cuanto a la anchura, los 5 son similares, entre 1,78 y 1,80 metros, pero es en la altura donde también son un poco distintos. El 600 y el Kamiq son los más bajos, les sigue el 2008, el Captur y el más alto es el Yaris Cross. Aparte del tamaño, lo bonito de este segmento es que estos coches son muy diferentes unos de otros. Vamos a verlo. Por ejemplo, el Skoda Kamiq, que ha recibido un restyling durante 2024 en el que se han modificado algunos detalles del frontal. Básicamente lo que ha cambiado es la forma de los faros, ahora son un poco más anchos, la óptica y también el acabado de la parrilla, y sobre todo lo que ha cambiado es el paragolpes delantero. Estos pequeños detalles, estos pequeños cambios van bien en un coche que siempre se ha caracterizado por tener un diseño bastante sobrio. No obstante, en esta versión con acabado Monte Carlo le da un poquito un aire más deportivo, sobre todo con estas llantas que en este caso, en esta unidad, son opcionales, unas llantas de 18 pulgadas con neumáticos de bajo perfil. La trasera del Kamiq, poco que decir, cambia poco respecto a la generación anterior, eso sí, es una trasera muy convencional que no por ello se ve mal, sino que perfectamente es una trasera convincente, bien diseñada. Hace un año aproximadamente Peugeot renovó el diseño de este 2008, aunque siempre siguiendo la línea vanguardista que ha caracterizado siempre a la marca francesa. Y vemos aquí un frontal en el que sobre todo lo que cambia es el nuevo logo de Peugeot. Aquí tenéis el acabado GT, es un acabado más sport y vemos la parrilla también pintada en rojo, básicamente. Tiene una línea bastante deportiva. Esta línea también muy sport que vemos en relación a sus rivales en este comparativo, en este acabado GT se marca también por este techo en color negro, con estas ventanillas oscurecidas, las traseras, con este burlete también en negro brillante, y porque este acabado GT también equipa unas llantas de 18 pulgadas. Y estas líneas angulosas que marcan la diferencia en el Peugeot respecto a sus rivales también las vemos aquí en la trasera. Podéis verlas en las ópticas, en esta parte del portón. Es una trasera con las letras de Peugeot en lugar del logo, y sobre todo un detalle que marca también una diferencia es que las salidas de escape dobles están a la vista. Esto es un adorno, pero la verdad es que quedan muy chulas. El Toyota Yaris Cross viene a ser la versión crossover o sub del Toyota Yaris, pero a nosotros más bien se nos antoja un Toyota RAV4 en pequeñito. Tiene un diseño bastante acertado, al gusto europeo, y sobre todo una línea crossover marcada por estos grandes pasos de rueda, estas mini barras de techo, esta gran altura libre al suelo que marca la diferencia con respecto a sus rivales en este comparativo, y porque también viene bien calzado, con unas buenas llantas de 18 pulgadas. Y la trasera es fácilmente identificable, es la de un Yaris. Y luego está el Fiat 600, con un diseño que digamos va un poco a su bola, pero que resulta claramente el diseño más simpático de este comparativo. Básicamente por este frontal, con estos faros que simulan unos ojos, con sus párpados y sus pestañas. Vamos, un diseño que llama bastante la atención y que lo identifica claramente como un Fiat. Y visto de lateral nos recuerda en sus formas al anterior Fiat 500X, y también nos destacaría las llantas, que son de 18 pulgadas, aunque parezcan más grandes, unas llantas muy diferentes con un diseño bastante original. Y aquí atrás, como no, pues nos muestra destellos del Fiat 600. Es un diseño bastante clásico y diferente al del resto de sus rivales. Renault acaba de actualizar la estética del Captur y lo que más ha cambiado es el frontal. Como podéis ver, tiene un nuevo capó en forma de concha, una nueva parrilla, en este caso la superior es falsa, es cerrada, y las auténticas parrillas que refrigeran el motor están aquí debajo. También han cambiado la forma y el diseño de los faros, ya las luces LED no tienen aquella forma de lágrima y vemos unos faros totalmente diferentes. Es un frontal muy acertado desde mi punto de vista. El lateral no cambia en absoluto, solo destacaros estas llantas de 19 pulgadas que vienen en el acabado Split Alpine. Y en la trasera un poco más de lo mismo, solo se ha cambiado un poco el rediseño del spoiler y se han incorporado unos pilotos transparentes. Renault en este coche lo que ha hecho es seguir la filosofía de lo que funciona, mejor no tocarlo.
Si por fuera son tan distintos unos de otros, no esperéis menos de sus interiores. En la diversidad está el gusto, o eso dicen. Encuentra tu próximo coche, tenemos el modelo que buscas. Para todas tus vidas, coches.net. El habitáculo del Yaris Cross con estas formas redondeadas recuerda un tanto al de su hermano sin apellido, al Yaris a seca. Pero el caso es que a partir de ahí lo que nos encontramos es, aparte de un diseño agradable, una buena impresión de calidad. Es cierto que los materiales son sencillos, pero sí son agradables al tacto, son de tacto blandito y suave. Y sobre todo tenemos mucha impresión de robustez tanto en el salpicadero como en la consola central. En esta consola central tenemos de delante a atrás dos tomas USB, una bandeja para colocar el móvil y cargarlo, tenemos un selector de marcha muy clásico de palanca, selectores de modo de conducción, dos portabebidas y un pequeño cofrecito aquí en el reposabrazos que nos permite, por ejemplo, guardar la cartera. Me gustan los asientos que trae esta unidad con acabado style, son muy cómodos, sujetan muy bien y además envuelven razonablemente el cuerpo, cosa que se agradece un montón. De hecho, la postura de conducción al completo es muy de turismo y es muy fácil sentirse a gusto aquí. Y se agradece contar con este detalle, con una cortinilla para sol. Aquí estamos en el interior del Fiat 600 La Prima. ¿La prima de quién? La de nadie, porque este es un coche de marca italiana. En italiano la prima significa la primera y así es como han denominado a este nivel de equipamiento superior. Es cierto que por diseño este automóvil no transmite precisamente virilidad, pero en su interior lo que sí transmite es bastante agrado, más aún cuando parece estar decorado a juego con el color exterior. Los materiales empleados son muy sencillos, es plástico duro por todas partes, pero hay que decir que dan buena impresión al tacto de todas maneras y no parece nada delicado. Lo que sí tiene muy buen tacto es el volante tapizado en cuero y también lo tiene el reposacodos de la puerta que tiene su puntito de acolchado. Los asientos también están muy bien, no solo por diseño que es divertidísimo, sino porque son bastante cómodos, que creo que es la virtud que tratan de transmitir. Pasando a la consola central tenemos un reposabrazos y la propia consola debería tener aquí una tapa que está por alguna razón ausente y que nos deja ver directamente este gran hueco en el que dejar cosas, que además tiene un puerto USB de tipo A, otro de tipo C y una toma de mechero. Y justo encima está este selector de marcha a base de botones que no me parece una solución acertada porque no es cómodo ni intuitivo, pero a cambio tiene esa ventaja, nos deja mucho espacio en la consola central. Lo que sí he hecho en falta a un coche tan simpático y luminoso como este es un techo solar, no lo hay. El interior de este Renault Captur Sprint Alpine comparte con su hermano menor el Clio esta ambientación deportiva. Se parece por diseño y también bastante por calidades. Tenemos un salpicadero de goma blanda, esta sección central recubierta en tejido, unos asientos muy chulos que envuelven bien, sujetan bien y sobre todo tienen un diseño muy molón. Además de, por supuesto, un volante también de estilo deportivo, recubierto de cuero y cosido con pespuntes con los colores de la bandera francesa. Y no podían, por supuesto, faltar unos pedales de aluminio. A partir de ahí tenemos una postura de conducción muy cómoda, muy de berlina más que de sub, y a nuestro lado una consola central bastante particular, no porque tenga un reposabrazos, no porque tenga dos portabebidas, sino porque está construida en dos pisos separados, de manera que el selector del cambio no tiene una conexión física con la transmisión. En esta bandeja superior tenemos dos puertos USB y un espacio para dejar cositas, además de una toma de mechero. Y en la parte inferior tenemos una bandeja en la que dejar y cargar el teléfono móvil. Y pasando de abajo del todo a arriba del todo, también tenemos un techo solar practicable. El Skoda Kamiq es probablemente el que nos plantea un puesto de conducción más tradicional, con este diseño relativamente sobrio, aunque tiene el puntito de gracia que le da el acabado Monte Carlo. Un acabado que se caracteriza principalmente por estos asientos tipo semi-bucket que casi nos hacen sentir como si estuviésemos en un coche de carrera, aunque con un mayor nivel de confort. Y curiosamente también estos asientos incorporan el reposacabezas, que está integrado. Otras cosas que me gustan de este acabado de Monte Carlo son el volante de 3 radios y los pedales de aluminio, pero lo que no me acaba de convencer es que, fijaos en esta moldura, puede que aquí haya carbono a nivel molecular, pero lo que no hay es fibra de carbono. Pasando a la consola y detrás de la habitual bandeja de carga para el móvil, nos encontramos con otros dos detalles muy tradicionales, como el selector de marcha de palanca y, ojito ahí, el freno de mano de mano. Por último, cabe destacar este techo de cristal que no es practicable, pero sí muy grande, panorámico, cubre prácticamente todas las plazas delanteras y las traseras y da mucha luminosidad al habitáculo. El interior del Peugeot 2008 es clavadito al del 208 para lo bueno y para lo malo.
Para mí, lo malo, o al menos lo discutible, es el famoso iCockpit, este concepto de ponerlo en la instrumentación por encima de un volante muy achatado y muy pequeñito. Hay personas a las que les encanta, hay personas que no lo soportan. Lo importante es que dependiendo de nuestra complexión puede que vayamos más o menos cómodos y puede que veamos o no veamos la instrumentación que tenemos detrás. Del acabado interior no me satisface nada estas superficies en una especie de símil de fibra de carbono que evidentemente no lo es, y tampoco me parece acertado poner toda la consola central en el delicadísimo negro piano que nos invita prácticamente a no tocarlo, porque es lo mejor que podemos hacer con él. Lo que sí me parece espectacular son los asientos de esta unidad con acabado GT. No solo por su forma y comodidad, sino también por sus tapizados y porque cuentan con calefacción, incluso masaje. Por último, otro punto a favor, al menos para mi gusto, es poder contar con el techo solar. Tan importante es una buena impresión interior como su confort o la ergonomía, pero también cada vez más le damos más importancia a las pantallitas y sistemas de infoentretenimiento. Y de eso Juan Carlos Grande sabe un rato. De estos 5 coches, el único que cuenta con un head-up display es el Toyota Yaris Cross, y además es un head-up display de los buenos, de los que se proyectan sobre el parabrisas. Luego tenemos una instrumentación digital de 12,3 pulgadas, de muy buena legibilidad, con un cierto grado de configuración, y luego tenemos una pantalla central también táctil de 10,5 pulgadas, que es la que da acceso más bien al sistema de infoentretenimiento. Lo que no me gusta es que a veces no queda muy claro qué funciones son las que controlamos a través del volante y en esta pantalla y las que controlamos a través de esta pantalla y de manera táctil. Genera un poco de confusión, pero al final como propietario uno se acostumbra. Lo que sí agradezco un montón es poder contar con mandos de verdad para la climatización, además climatización bizona. Y siguiendo con este tema, también tenemos asientos calefactados, que no lo he dicho antes, pero me está encantando. A propósito, que tampoco lo he dicho, este sistema de infoentretenimiento tiene el buen detalle de ofrecer Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y funciona a la primera. En el Fiat 600 se accede al sistema de infoentretenimiento a través de una instrumentación digital de 7 pulgadas y de esta pantalla táctil central de 10 pulgadas. El sistema de infoentretenimiento es bastante intuitivo, muy sencillo de usar y además responde bastante rápido a nuestras instrucciones. Y también dispone de Apple CarPlay y Android Auto sin cables, lo que está muy bien. También quiero hacer mención de las cámaras de visión periférica que incorpora el vehículo y que sorprenden por su nitidez y claridad. Y por último, pero no menos importante, gracias a Fiat por ofrecer estos mandos dedicados a la climatización. Todos los coches deberían llevarlo. En el Captur nos encontramos ante nosotros con 2 pantallas de gran formato, la instrumentación digital de 10,25 pulgadas y esta pantalla central táctil en disposición vertical que mide 10,4 pulgadas y además está orientada al conductor. Lo que me resulta curioso y para bien es que además el sistema de infoentretenimiento del Renault Captur ahora está basado en Android Automotive, de manera que incorpora distintos servicios de Google, no solo las aplicaciones que podamos descargar, sino también, y muy importante, Google Maps incorporado de serie. Pero por supuesto también podemos tener Android Auto y CarPlay inalámbricos, como tiene que ser. Por penúltimo, el Renault Captur ofrece cámaras de visión periférica que no son muy nítidas, pero oye, ahí están. Y por último, quiero destacar que parece ser que por fin está pasando la moda de incluir los mandos de la climatización siempre en la pantalla, porque aquí en el Captur tenemos mandos para controlar la temperatura y todo lo demás donde tienen que estar a mano y de manera que no tengamos que desviar la mirada. Como casi no podía ser de otra manera, el Skoda Kamiq cuenta con pantallas digitales para el infoentretenimiento y la instrumentación. La instrumentación es de 10,2 pulgadas y la pantalla táctil central es de 9,2. Es verdad que el sistema de infotainment no está a la última, pero sí agrada comprobar que responde con mucha fluidez a nuestras instrucciones, se muestra muy nítido y cuenta con todo lo necesario: navegación, CarPlay, Android Auto y con climatización de la buena. No solo es bizona, sino que tenemos mandos muy fáciles de usar para regular la temperatura del vehículo. En el Peugeot 2008 tenemos 2 pantallas digitales. La pantalla central de 10 pulgadas que está orientada al conductor y nos da acceso al sistema de infoentretenimiento que cuenta, como no, con navegación, Android Auto, CarPlay, todo eso. Y luego la otra pantalla de 10 pulgadas es la de la instrumentación, que tiene un efecto tridimensional, ya lo hemos visto en otras ocasiones, llama mucho la atención, pero nos llamará más la atención si es que conseguimos verla al completo, porque como os dije, puede que el volante os tape la visión.
Por cierto, este es el único de los 5 coches en los que si queremos gestionar la climatización tenemos que hacerlo sí o sí a través de la pantalla. Es cierto que aquí en el teclado tenemos unos accesos directos para entrar al climatizador, pero hay que regularlo aquí. Un atraso. Tampoco deberíamos pasar por alto las plazas traseras, ya que estos no son coches urbanos, sino que cada vez más son la opción elegida como primer coche en la familia. Y por una vez en 15 años no voy a ser yo quien os hable de estas plazas, va a ser Krator, todo tuyo. Exactamente, hoy me ha tocado a mí la labor de analizar las plazas traseras y voy a empezar por el que es el peor del comparativo, el Yaris Cross. La puerta es pequeña y el ángulo de apertura también. Pero bueno, el acceso no está mal para tratarse de un segmento B. Antes de empezar, voy a explicaros que mido 1,73 m, he regulado los asientos delanteros a esa estatura, por lo tanto las cuotas van en función de mi altura. Las plazas centrales no las voy a analizar en este comparativo, ya que es un segmento B y por lo tanto estas plazas siempre, en todos los casos, son auxiliares para una emergencia y en caso de viajar 3 en cualquiera de los 5 coches del comparativo, lo haremos muy apretados aquí atrás. Así que, plazas exteriores. Empezamos. Marcaditas, en este caso, bastante. Los materiales de la puerta son duritos, todos. No es muy cómodo a la hora de apoyar el codo aquí. Son las plazas más parcas de todo el comparativo, ya que aquí no tenemos ni salidas de aireación, ni tomas USB, ni toma de 12 voltios, ni nada de nada. Un simple hueco aquí pequeñito para meter una botellita de agua en la puerta y esta funda detrás de los asientos delanteros es el único confort que vamos a encontrar aquí. Distancia para las rodillas bien, distancia al techo justita, porque con este techo solar que tiene esta cortinita tan simpática, esta parte queda muy rebajada y por lo tanto aquí una persona un poquito más alta que yo, de cerca del 1,90 m, 1,85 m, yo creo que ya aquí va a tocar. Ah, pero se me olvidaba, este Yaris Cross tiene un secreto guardado justo aquí, este respaldo de la plaza central, que es muy duro porque se transforma en un apoyacodos duro, de plástico, con 2 portabebidas y que nos deja aquí un hueco que en caso de llevar carga en el maletero, hombre, tener este hueco aquí abierto si llevas las bolsas del Mercadona ahí detrás y si pegas un frenazo te puedes ver con la leche aquí delante. Pero, en fin, no deja de ser un apoyacodos central. En definitiva, unas plazas traseras justitas. Turno para el Fiat 600, donde las plazas de atrás son algo mejores que en el Yaris Cross. El ángulo de apertura podría ser mejor, pero bueno, se entra sin problema, sobre todo para la cabeza. No hay ningún problema. Y aquí, plazas, distancia suficiente para las rodillas, distancia suficiente para la cabeza. En ese sentido, son muy cómodas. También lo es el mullido. Un mullido, yo diría que el más cómodo del comparativo, por esta tapicería, que viene incluida en el acabado La Prima, como ya ha dicho Juan Carlos antes. No hay reposabrazos central. En nivel de equipamiento tenemos simplemente estos bolsillos detrás de los asientos delanteros, una sola toma USB-C, pero una es mejor que ninguna. Y por lo demás, acabado muy básico de la puerta, no hay mullido para apoyar el codo. Nada más en estas plazas del Fiat 600. Vamos con el tercero, el Peugeot 2008. Un ángulo de apertura muy bueno de la puerta es muy grande. Se puede acceder sin problema para la cabeza y una vez cerramos la puerta, las cotas son mucho más amplias que en el Fiat. Mucha distancia para las rodillas, bastante distancia para la cabeza. Este montante de aquí, en caso de la utilización de esta plaza en plan emergencia, si nos venimos para acá, aquí estamos tocando con esta zona. Pero si solo hay 2 ocupantes aquí atrás, son unas plazas muy, muy cómodas. El mullido de los asientos es muy correcto, muy bien, la tapicería es excelente. Y aquí tenemos un reposabrazos también bien mullido. Y en cuanto a equipamiento de confort, bueno, la redecilla detrás de los asientos que la tienen todos, 2 tomas USB, una A y una C, no hay rejillas de ventilación, qué pena. No tenemos reposabrazos central, como es habitual en el segmento B, lo que sí tenemos es un hueco en la puerta para dejar objetos que no tenía el Fiat y aquí sí encontramos, y está muy bien. Turno para el Renault Captur, con un buen ángulo de apertura de la puerta y un acceso muy fácil. Una vez sentados, cotas fantásticas, buena distancia para las rodillas, buena distancia para la cabeza, nada que objetar en este sentido. Las plazas exteriores, tanto la derecha como la izquierda, están muy marcadas, mucho. Dejan esta plaza pues de emergencia, como en el resto de los coches. Y bueno, a nivel de confort, el reposabrazos es blandito, aquí tenemos un acolchado, lo cual está muy bien.
Hay un hueco en las puertas para dejar objetos, eso también está muy bien. Y en el mueble central tenemos dos salidas de aireación, del cual podemos regular el caudal, no la temperatura, una toma de 12 voltios y dos tomas USB-C. Estas plazas traseras del Captur además tienen un factor, que es que podemos deslizar la banqueta completa hacia adelante y hacia atrás para ganar capacidad en el maletero. En caso de querer toda la capacidad del maletero y avanzarla absolutamente hasta adelante, bueno, yo que mido 1,73 m, quedo absolutamente encajado aquí. Quepo, pero muy encajadito. En caso de emergencia, que tengamos que llevar un bulto y no hubiera más remedio, pero en esta configuración no son cómodas. Si la tiramos hacia atrás, muy buenas plazas. Solo un detallito que creo que ahí, al menos con mi 44 de pie, es un poco complicado. Y es que no acabo de encontrar una ubicación buena para ir completamente cómodo. Tengo que llevar las piernas muy juntas para que quepan debajo del respaldo del conductor. A los laterales las guías están demasiado retrasadas y no acabo de encontrar la postura para los pies. Un detallito. Vamos con el Škoda Kamiq, que ya os adelanto que es el vencedor en cuanto a plazas traseras de este comparativo. Ángulo de apertura de la puerta, enorme, facilísimo entrar, muy intuitivo, no hay que hacer nada, simplemente dejarse caer y estás dentro del coche. Espacio inmenso aquí, para las rodillas, para la cabeza, para los hombros. El mullido del asiento, perfecto. Škoda sabe hacer muy bien las plazas traseras de los coches, ya lo hemos dicho en otras reviews de Octavia, de Karoq, de Kodiaq. Son expertos en eso y se nota en los pequeños detalles. Por ejemplo, ganchitos aquí para colgar en un momento dado una percha con un traje. Un enorme hueco en la puerta para dejar objetos. En el mueble central, dos tomas USB, dos salidas de aireación. Estas fundas aquí detrás del asiento que tienen una grande y una más pequeñita para tener a mano un dispositivo móvil. Y raro en el segmento B que contemos con un apoyacodos central con dos portabebidas aquí. Y en definitiva, si os importan los ocupantes de estas plazas traseras, el Škoda Kamiq sin duda es la mejor opción de estos 5 coches que estamos comparando hoy. Hora de comparar los maleteros de estos 5 SUVs del segmento B y empezamos con el maletero más peculiar de todos, el del Captur. Y digo que es peculiar porque puede ser el más pequeño o el más grande. ¿Y de qué depende ello? De la posición de la banqueta trasera, que es móvil, como ya hemos visto. En el caso de adelantar la banqueta hasta el máximo, conseguiríamos 440 litros. En cambio, si la tenemos en esta posición, donde gozaremos de más confort en las plazas traseras, son 326 litros. ¿Qué pasa en este caso? Que, como es el modelo híbrido, aquí abajo no hay el doble fondo que sí encontramos en el Mild Hybrid, mucho más grande. Pero a pesar de ello tenemos una rueda de repuesto de galleta que no está nada mal. Y como elemento de equipamiento solo encontraremos aquí detrás unos ganchos para bolsas. Si abatimos los asientos de la segunda fila obtendremos una capacidad total de 1.149 litros. Y vamos con el segundo de mayor capacidad del comparativo, el del Peugeot 2008, con 434 litros en su interior y algunas cositas. Un doble fondo rígido que podemos situar a 2 alturas y un segundo doble fondo aquí abajo con un hueco donde podría caber una rueda de repuesto. Tenemos huecos laterales, lo que no tenemos son ganchos para colgar bolsas en este caso. La capacidad total en configuración de 2 plazas es de 1.467 litros. Vamos con el tercer maletero en cuanto a capacidad, pero no en cuanto a gadgets, ya que el del Škoda Kamiq es el más completo de todos. Contamos con 400 litros aquí dentro, pero es que hay un montón de huecos para dejar objetos, ganchos para colgar bolsas de todo tipo y condición, cintas para sujetar carga, una boca de carga muy baja para subir bultos aquí encima. Desde luego, para mí es el vencedor del comparativo, aunque no es el que mayor capacidad tenga. Con los asientos de la segunda fila abatidos, la capacidad total es de 1.395 litros. Y después del checo, el japonés. El Toyota Yaris Cross tiene apertura eléctrica del maletero y su capacidad es de 397 litros. La boca de carga es un poco alta, pero está bastante bien aprovechado en cuanto a volúmenes. Tenemos un doble fondo y debajo del cual hay un gran hueco donde podría caber una rueda de repuesto. Como elementos de equipamiento destacamos una toma de 12 voltios y argollas para sujetar la carga. Esta bandeja es un poco endeble, parece una cometa más bien.
Si abatimos los asientos de la segunda fila, la capacidad total aumenta hasta los 1.097 litros. Y para finalizar con el apartado de los maleteros, el Fiat 600, que cuenta con la capacidad más pequeña de este comparativo, 385 litros, aunque en su defensa hay que decir que están bastante bien aprovechados. Tenemos un doble fondo que podemos situar a 2 alturas y otro doble fondo más abajo donde podríamos meter una rueda de repuesto. También tenemos ganchos para bolsas y si abatimos los asientos de la segunda fila obtendremos una capacidad de 1.256 litros. Toca hablar de las mecánicas y en este caso empezamos por la del Fiat 600. No hay mucho secreto en la gama del modelo italiano, 2 opciones, 100 o 136 caballos, derivadas de un mismo motor de 3 cilindros y 1,2 litros. También está la versión E600 para los que prefieran la movilidad eléctrica. En este caso tenemos la variante de 100 caballos porque no hemos podido conseguir la más potente, así que en este caso no lo vamos a comparar contra los otros 4 porque está en clara desventaja. Pero si os contamos, ¿qué tal responde? El motor del Fiat 600 es el mismo 3 cilindros de 1,2 litros que monta el Peugeot 2008, pero en su franja inferior, o sea, con 100 caballos. Al volante se nota un poquito esa diferencia de potencia, pero os debo decir que aun teniendo 100 caballos el coche responde muy bien porque no es de los que más pesa. Y además, asociado a este cambio automático de doble embrague, que es súper suave, que no se notan las transiciones, y además tenemos levas en el volante para la gestión de forma secuencial, pues lo cierto es que es un conjunto que va muy bien para una conducción más bien tranquila y con unos consumos contenidos. El Toyota Yaris Cross recibió una actualización que aumentaba la potencia de su sistema híbrido de los 116 hasta los 130 caballos. Es decir, ahora todos los Yaris Cross son de 130 caballos a excepción del modelo de acceso Active Plus que aún conserva la potencia anterior. Este es un coche híbrido convencional, que en esta versión monta un motor de combustión de 3 cilindros y 1,2 litros de 92 caballos y un motor eléctrico de 84, que cuando trabajan a la par entregan los mencionados 130. Con esta última actualización del sistema híbrido de Toyota, la potencia ha aumentado hasta los 130 caballos y se agradece porque las prestaciones son un poquito más reactivas, el coche responde mejor, aunque vaya asociado a este cambio de tipo CVT que tampoco me gusta, porque ya sabéis, lo hacen un coche ruidoso a la hora de acelerar y con pequeñas descompensaciones entre la velocidad, el sonido o las revoluciones del motor. Aún y así, os debo decir que este sistema se ha ido mejorando y en una conducción completamente normal es un coche que va suave como ninguno, porque como no tiene marchas, pues no se notan las transiciones. El Peugeot 2008 está disponible con un motor de gasolina de 100 caballos o en su versión microhíbrida de 136 como la que tenemos aquí. Además, también se ofrece con mecánica 100% eléctrica, también con 136 caballos o con 156. El 2008 Hybrid parte de un motor de gasolina de 3 cilindros y 1,2 litros apoyado por un sistema eléctrico de 48 voltios que ayuda en algunas fases de la conducción. El motor del Peugeot 2008 es un 3 cilindros y, como ya os he dicho en varias ocasiones, los 3 cilindros no son tan refinados como los 4, por lo tanto tenemos un motor un poco ruidoso, un poco más áspero, pero en cuanto a prestaciones lo cierto es que está muy bien porque el coche empuja con fuerza desde abajo y luego en vías rápidas, 136 caballos es una cifra que mueve bastante bien a este coche. Tiene un cambio automático de doble embrague que su funcionamiento es muy bueno, os diría que de los 5 es el coche que tiene un cambio de marchas más suave. Además tenemos levas en el volante para la gestión de forma manual secuencial y es que no te enteras prácticamente cuando entra una marcha u otra. Eso sí, a la hora de reducir es un poquito más lento.
El Renault Captur está disponible con versiones de gasolina, GLP, microhíbridas e híbridas convencionales con potencias de 90 a 160 caballos. Una de las más equilibradas por potencia y eficiencia es precisamente la que tenemos hoy aquí, la híbrida con 143. En este caso, monta un motor de gasolina de 4 cilindros y 1,6 litros con 94 caballos asociado a 2 motores eléctricos, uno a modo de propulsor y otro de generador. El Renault Captur es uno de los más potentes de este comparativo y lo cierto es que al volante pues se nota. Este sistema híbrido tira mucho del motor eléctrico y eso hace que las aceleraciones y las recuperaciones sean contundentes porque tenemos ese par instantáneo y se nota mucho. Tiene un cambio automático un tanto especial, tan especial como su sistema híbrido que ya os hemos contado en varias ocasiones, tanto en la prueba del propio Captur, como en la del Clio, como en la del Nissan Juke o como en la del Dacia Duster. Motor de combustión, 2 motores eléctricos, un cambio automático acoplado al motor. Si queréis saber cómo funciona este sistema, pues entrar a cualquiera de estas pruebas que os lo contamos con más detalle. Pero su funcionamiento es bastante bueno. Sí que es verdad que en conducción un poco más deportiva se siente algún pequeño tirón, pero conduciendo de forma normal es un cambio que va muy suave. El Škoda Kamiq es el único de los 5 que no propone ningún tipo de hibridación. Todas las variantes son de gasolina, con etiqueta C, con 95, 115 o 150 caballos. Nos hemos decantado por la más potente, la de 150, una mecánica que montan muchos otros modelos del grupo y que nos parece una excelente opción por prestaciones y por unos consumos contenidos. El motor es un 4 cilindros de 1,5 litros que podremos elegir con cambio manual o automático, al gusto. ¿Qué os voy a contar del motor del Škoda Kamiq que no os hayamos contado ya? Porque monta el mítico 1.5 TSI o TFSI del grupo Volkswagen con 150 caballos asociado al cambio automático de 7 velocidades en esta versión. También lo podemos tener con cambio manual. Es un motor o es un conjunto que lo cierto es que va muy bien. Ventajas de los 4 cilindros, pues que el coche va bastante fino, no es muy ruidoso o la sonoridad es bastante chula e incluso el cambio automático pues funciona muy bien. Contamos con levas en el volante, es un cambio que va rápido, no tanto a la hora de reducir, pero que nos ofrece unas prestaciones muy buenas a la vez que unos consumos contenidos sin la ayuda de ninguna electrificación, porque este coche es etiqueta C sí o sí. Como veis, las mecánicas son bastante diferentes entre unas y otras. Distintas maneras de entender lo que busca el cliente en este tipo de coches y por supuesto también son bastante distintos a la hora de conducirlos, unos más dinámicos y otros más cómodos. Al volante, el Fiat 600 es un coche claramente enfocado a la comodidad, porque tiene suspensiones blanditas que balancea bastante, eso sí, filtran a las 1000 maravillas, y una dirección que no es muy rápida, pero que sí que tiene un guiado bastante bueno. No tiene modos de conducción, o al menos yo no he sabido encontrarlos ahora mismo, pero la puesta a punto del chasis nos indica que este es un coche para tomarse las cosas con tranquilidad. También creo que la insonorización del habitáculo podría estar un poquito mejor, porque cuando le pedimos un poquito más o cuando vamos en autopista a altas revoluciones se cuela bastante el sonido del motor e incluso de la rodadura o el viento, bueno, cosas a mejorar. Pero en resumen os podría decir que el Fiat 600 de estos 5 modelos que hemos probado es uno de los más cómodos de conducir. El comportamiento del Toyota Yaris Cross es el más confortable de todos porque al volante da la sensación de que estamos conduciendo un SUV incluso más grande de lo que es. Vamos sentados en una posición más dominante, las reacciones del coche son muy blanditas, filtra muy bien, eso sí, es un coche comodísimo, pero luego la respuesta de la dirección también es un poco lenta. El guiado, aunque es bueno, no es muy preciso, pero si queréis un coche cómodo, no hay ningún otro como el Toyota Yaris Cross, porque este coche ofrece precisamente eso, comodidad a raudales. Un coche estupendo para ciudad, por los consumos, y también a la hora de pasar los resaltes, y es un coche muy agradecido en vías rápidas,
donde se comporta a las mil maravillas y donde parece que vayamos flotando por encima del asfalto. Al volante, el Peugeot 2008 me ha sorprendido porque yo lo tenía como un modelo más bien blandito, muy tirando hacia el confort, pero después de probar todos los que tenemos en este comparativo, os diría que presenta una de las mejores relaciones entre confort y dinamismo, sorprendente. Es un coche, sí, que balancea un poquito en curva, pero la estabilidad que presenta y la seguridad que ofrece es muy buena. Incluso podemos aumentar un poco el ritmo y el coche responde a las mil maravillas sin hacer extraños. Eso sí, también contamos con una dirección muy rápida gracias a este volante tan pequeñito que a mí no acaba de gustarme del todo, pero tiene sus ventajas con dirección rápida y lo cierto es que también muy precisa. Un coche que me ha sorprendido mucho, la verdad. En conducción, el Renault Captur es un coche bastante equilibrado, quizás tirando más hacia el confort, porque tiene una suspensión un poco blandita, que filtra muy bien cualquier bache de la carretera, pero que también balancea ligeramente, aunque no rebota, y eso ofrece bastante seguridad al volante. Por su parte, la dirección me ha parecido un poco pesada y eso le resta un poco de agilidad, sobre todo en carreteras secundarias, cuando queremos un ritmo un poquito más elevado, pues bueno, es un poquito más torpón, pero el guiado es muy bueno y también es preciso. Digamos que el Renault Captur estaría en mitad de todos estos 5 SUVs que estamos probando. No es ni el más dinámico, ni tampoco el más confortable. Punto medio. También tiene varios modos de conducción, unos más deportivos, otros más confortables, y luego tenemos un modo Safe que sirve para ir cargando la batería o para guardar la que ya tenemos y usarla posteriormente, sobre todo en ciudad, que es donde más gasta un coche, así que nos ahorraremos unos dineritos en gasolina. Si buscáis dinamismo, el Škoda Kamiq es vuestro coche, al menos de estos 5 que os proponemos, es el que tiene un tacto más sport, por llamarlo de alguna manera, con una puesta a punto del chasis muy buena, con unas suspensiones que no balancea la carrocería prácticamente nada y que no filtran tanto como las demás, y así tenemos un poquito más de feeling con lo que está pasando bajo las ruedas delanteras. El guiado de la dirección es estupendo, va por donde le marcas, es una dirección rápida y es un coche que se disfruta al volante en cualquier tipo de vía, porque es un coche cómodo, pero es que también es un coche que puede ser mucho más dinámico que los demás en carreteras secundarias a un ritmo un poquito más elevado. También tenemos modos de conducción que varían un poco la respuesta del motor, del acelerador, y también un poco la dureza del volante para adecuarlo a nuestras necesidades o a nuestros gustos. Y para terminar hablamos de consumos, que aunque en este comparativo hemos querido mezclar distintas mecánicas, híbridas, microhíbridas y térmica convencional, nunca está de más hablaros de los consumos homologados de cada uno y los que hemos obtenido en nuestra prueba. El Renault Captur es el más ahorrador con su sistema híbrido. Homologa 4,6 litros a los 100 kilómetros de media y nosotros le hemos sacado 5,2 reales. El Toyota Yaris Cross está casi a la par, con un homologado de 4,8 litros a los 100 y un real de 5,4. El Peugeot 2008 microhíbrido de 136 caballos y el Fiat 600, con el mismo motor pero en versión de 100 caballos, homologan el mismo consumo medio, 4,9 litros a los 100 kilómetros, aunque en la práctica el Fiat ha gastado ligeramente más, quizás por esa falta de potencia que hace pisar más de la cuenta el acelerador en algunas ocasiones para mantener el ritmo. La diferencia ha sido mínima, 6,1 para el Peugeot y 6,2 para el Fiat. Y el Kamiq, el no electrificado, pues es el que ha gastado más en nuestra ruta. Homologa 5,7 litros a los 100 kilómetros en consumo combinado y nos ha gastado 6,3 en esta prueba. Pues hasta aquí este comparativo del segmento B-Sub. Os los hemos enseñado, os los hemos contado, los hemos probado y ahora os toca a vosotros decidnos a nosotros cuál de ellos os quedaríais y el por qué. Tan fácil como bajar abajo a los comentarios y nos lo escribís. Como siempre estaremos encantados de leer todas vuestras respuestas.